Bienvenidos de nuevo a Venganza con Nombre. La tarjeta de asientos tenía impresa en letras doradas la lista completa de invitados de mi hermana, 240 nombres en filas perfectas. Y el mío no estaba entre ellos. Me quedé de pie en el borde del jardín, con los zapatos que había domado en 3 continentes distintos, sosteniendo una tarjeta que no me sostenía a mí. Mientras un hombre con una tablilla me preguntaba si venía del servicio de banquetes. Esa misma tarde, mi padre me envió un solo mensaje de texto que todavía conservo. A nadie le importa tu carrera. Él no tenía idea de que en menos de 2 horas, 260 personas se pondrían de pie por esa carrera, y el jardín más ruidoso del condado se quedaría completamente mudo. Pero me estoy adelantando. Había salido de mi apartamento cerca de la base naval de Puerto Alba al amanecer, con el café enfriándose en el portavasos, y conduje las 6 horas completas, los 650 kilómetros. Con la radio apagada. Es algo que hago ahora. Después de un despliegue, los oídos se cansan del ruido, y el silencio deja de sentirse como un vacío y empieza a sentirse como una habitación donde por fin puedes sentarte. Llevaba 7 semanas en casa. 7 semanas durmiendo en una cama que no se movía, entrando a supermercados demasiado iluminados, escuchando a la gente preguntarme cómo había estado mi viaje, como si hubiera vuelto de un resort. El teléfono vibró en el asiento del copiloto en algún punto después de la segunda parada para descansar. Era de mi comando. Mantén tu teléfono contigo este fin de semana, comandante. Eso era todo el mensaje. Sin contexto, sin explicación, lo cual en mi línea de trabajo no es raro y tampoco significa nunca que no pasa nada. Respondí con un simple entendido, señor, y dejé el teléfono boca abajo. En 16 años he aprendido que cuando la Marina te dice que estés localizable, no preguntas por qué en una línea abierta, simplemente te quedas localizable. La salida hacia el condado de mis padres apareció verde y prolija, los setos recortados al milímetro, y sentí los hombros subirme hasta las orejas sin permiso. He enfrentado cosas que no puedo describir, y aún así, mientras más me acercaba a aquel largo portón blanco, más se me encogía el estómago como una carta que nadie iba a leer. Mi madre, Renata Solano, me recibió en la escalinata con la sonrisa que reserva para las fotografías. Lleva 30 años administrando como luce nuestra familia desde afuera, y es muy buena en eso. Me abrazó como se abraza a alguien que no se quiere arrugar, un solo brazo, la mejilla al aire junto a la mía. Luego dio un paso atrás e hizo lo que siempre hace, miró mi ropa. Vestía pantalones grises y una blusa lisa color marino, planchada, limpia, lo más civil que tengo. Llegaste, dijo, como si hubiera apostado en contra. Qué bueno. Luego, más bajo, guiándome adentro por el codo antes de que alguien en el jardín me viera demasiado de cerca, hablamos de los asientos más tarde. Se complicó. El vestíbulo olía a azucenas y cera de limón. Fotos de compromiso por todas partes, Valentina y Emilio riendo en un muelle, Valentina y Emilio bajo un árbol, el rostro de mi hermana agrandado al tamaño de una ventana en cada cuarto. Dejé mi bolso junto a las escaleras. ¿Dónde me necesitan?, pregunté, porque esa es siempre la pregunta en esta casa y yo siempre la he respondido. La sonrisa de mi madre parpadeó como un foco a punto de apagarse. Solo quédate flexible por hoy, dijo, y desapareció en un susurro de seda hacia la cocina. Fue una florista quien, sin querer, me reveló que me habían sacado del cortejo nupcial. Revisaba su lista en el comedor y me preguntó, amable, si era una de las damas de honor, para apartarme un ramo. Me dijeron que serían 5, dijo, frunciendo el ceño ante su tablilla, pero solo tengo 4 nombres. 4 nombres. Mi hermana tiene una sola hermana. Fui a buscar a mi madre a la cocina y mantuve la voz nivelada, como se mantiene la voz cuando sostienes algo que podría romperse. Mamá, no voy a acompañar a Valentina. Ella no se dio vuelta de las flores. Ay, cariño, se llenó mucho el frente, y el fotógrafo dijo que la fila se veía más limpia con número par, y tú siempre estás tan ocupada. No queríamos obligarte. Lo dijo todo en una sola respiración suave, como quien lee un guión ya ensayado. ¿Podrías vigilar la mesa de regalos?
Eres tan buena para la logística. Había pedido estar ahí. Había conducido 6 horas. Había planchado la ropa más invisible que poseo para no avergonzar a nadie, y me estaban entregando la mesa de regalos como premio de consolación con un lazo encima. Claro, dije, porque la palabra ya había salido de mi boca antes de que el ardor se convirtiera en algo que mi madre tuviera que ver. Mi abuela, Herminia, tiene 89 años y no administra como luce nadie desde afuera. Me encontró junto a la mesa de regalos, tomó mi cara entre sus manos de papel y dijo, lo bastante alto para que todo el salón lo oyera, ahí está, la mejor de todas. Mi madre, al otro lado del salón. Se quedó inmóvil. Abuela, dije riendo, agachando la cabeza, no puedes decir eso en una boda. Puedo decir lo que quiera. Soy vieja. Me bajó hasta su altura y su voz cambió, la sonrisa se le borró. Marina, escúchame. Te están ocultando algo. Sentí el día inclinarse medio grado. ¿A qué te refieres? Llegó una carta, empezó. Vino a la casa hace 12 días. Y entonces apareció mi madre, junto al codo de mi abuela, como siempre aparece, toda calidez y todo acero. Mamá, te vas a agotar. Vamos a sentarte antes de que te dé el calor. Ya tenía una mano en el hombro de mi abuela, ya la estaba girando, ya se la llevaba. Herminia me miró por encima del hombro, con la boca formando una palabra que no alcanzó a terminar. Una carta, articuló sin voz. Y mi madre se la llevó hacia la sombra, murmurando sobre su presión arterial, y el momento se cerró como agua sobre una piedra. Había traído del auto una bolsa de lona, fea y práctica, verde olivo, de esas que se echan en la cajuela y se olvidan. Adentro, envuelta en una camisa de repuesto para que no sonara, había una pequeña caja azul. No la había abierto. Sé que suena extraño cargar algo 600 kilómetros sin abrirlo, pero tenía mis razones, y esas razones tenían nombres que no estaba lista para decir en voz alta en una casa llena de azucenas. Cuando mi madre se llevó a Herminia, subí la bolsa al cuarto que me habían asignado, el pequeño al final del pasillo que antes era costurero, y la deslicé al fondo del armario. Detrás de una pila de sillas plegables. Me quedé un segundo con la mano en el estante. La caja había llegado hacía 3 semanas en un sobreacolchado, con una dirección de remitente que reconocí y una carta de presentación que leí exactamente una vez antes de detenerme. Era la condecoración misma, enviada en silencio antes de una ceremonia formal que la Marina todavía estaba organizando, sin fecha ni lugar definidos. Fuera lo que fuera, había costado más de lo que podía permitirme pensar en la boda de mi hermana. Así que la escondí. Se me da bien esconder cosas, es literalmente la mitad de mi trabajo. La tarde se llenó de ese trabajo pequeño y útil que nadie ve. Enderecé las tarjetas de mesa, encontré una extensión eléctrica para la banda, arreglé una pata de mesa coja con un pedazo de cartón doblado. Y cargué 2 cajas de vino desde la camioneta de reparto porque a los meseros les faltaban manos. He cargado cosas más pesadas por colinas peores. Fue entonces cuando pasó. Una mujer con tocado, invitada, con perlas y edad avanzada, me tomó del brazo mientras yo pasaba con la segunda caja. Disculpa, cariño. Diles que se acabó el tónico bueno en la barra. Y cuando puedas, la mesa 9 necesita más pan. No era cruel. Eso es lo que se me queda. Vio a una mujer con ropa sencilla cargando vino y simplemente vio ayuda, porque ese era el único marco que tenía para mí, y yo encajaba en él. Se lo diré, dije. Y lo hice, porque era más fácil que la conversación que la verdad exigiría. Dejé el vino en la carpa y me quedé un segundo en la sombra fresca, pensando en las filas de hombres y mujeres frente a los que he estado, los que habrían dejado de respirar si se lo hubiera ordenado. Y ahí estaba yo, trayendo tónico. Cerré los ojos un instante y dejé que la memoria subiera un poco, tierra entre los dientes, una voz de radio tensándose, una mano que pasó de sostener a no sostener. 7 semanas, y todavía sube sin aviso a través del piso de mí. Conté las respiraciones como me enseñaron y volví a guardarlo en su caja.
Un auto negro que no reconocí entró despacio por el camino y se detuvo al borde del jardín. Las puertas se abrieron. Un hombre y una mujer bajaron, ambos de unos 60 años, vestidos con cuidado. Una joven bajó de la parte trasera, de poco más de 20, muy erguida. Se quedaron un momento observando la carpa, las luces, el rostro de mi hermana en cada pancarta, y parecían perdidos y seguros al mismo tiempo. El hombre me vio. Algo en su rostro se estabilizó. Caminó hacia mí sobre el pasto y dijo las palabras que abrieron el día en dos: disculpe. ¿Es esta la boda Solano? Venimos por Marina. Por un segundo no pude mover la boca. Nadie viene aquí por mí. Soy Marina, dije. Su rostro entero cambió. Somos los Rivas, dijo. Los padres de Mateo. Ella es su hermana, Camila. Y el terreno bajo mis pies desapareció con la misma suavidad de siempre. No había pronunciado el nombre de Mateo Rivas en voz alta ante nadie desde que volví a casa. Apenas me permitía pensarlo. Y ahora su madre estaba de pie en el jardín de mis padres con las manos apretadas contra la boca, y su padre me tomaba la mano. Y su hermana pequeña me miraba como si yo fuera algo salido de una historia que le habían contado toda su vida. Sentimos venir sin avisar, dijo el señor Rivas. No queríamos hacer una escena, pero nos dijeron. Supimos que estaría aquí este fin de semana y no pudimos dejarlo pasar sin. Su voz se quebró y se detuvo, apretándome la mano con más fuerza. Detrás de mí escuché la voz de mi padre salir al pórtico, brillante y territorial. Marina, ¿quiénes son estas personas? ¿Están en la lista? No me di vuelta. Vienen conmigo, dije, lo bastante fuerte para que mi padre oyera, y sentí que se quedaba en silencio en el pórtico, algo que casi nunca ocurre. Mi padre esperó hasta que hube sentado a los Rivas a la sombra con bebidas frías, y entonces me tomó del brazo y me llevó a un costado de la casa, donde los invitados no pudieran ver. Que es donde ocurren todas las conversaciones reales de mi familia. ¿Quiénes son?, dijo, no era pregunta, era exigencia. No están en la lista de Valentina. Nunca los he visto. Son amigos. De mi unidad. Los invité yo. Eso fue todo lo que pude darle, y aun eso era más de lo que debía. Tu unidad, repitió, como si fuera una palabra en un idioma extranjero. Marina, esta es la boda de tu hermana. 240 personas. Están los Fernández. Están los Alcázar. Gente con la que hago negocios. ¿Y tú traes qué? Desconocidos. Un hombre con un traje de percha. Mantuve la voz plana y pareja, la misma que uso cuando todo está en llamas y alguien tiene que sonar tranquilo. Perdieron a su hijo. Yo estuve ahí. Importa que yo esté aquí. Y que ellos estén. Por un segundo, algo se movió detrás de los ojos de mi padre, y pensé que tal vez, las palabras, perdieron a su hijo, aterrizarían en algún lugar humano de él. Pero lleva 65 años construyendo un rostro que no deja aterrizar nada. Solo manténlo fuera del camino, dijo. No dejes que esto se trate de nada más que de Valentina. Ella esperó toda su vida por hoy. No le quites ni un minuto. Luego se enderezó la chaqueta, se puso de nuevo la sonrisa de iglesia y volvió a la luz a ser Ricardo Solano para sus invitados. La señora Lucía Rivas me encontró junto a la carpa mientras yo rellenaba las jarras de agua, porque incluso entonces, incluso con ellos ahí, no podía dejar de ser útil. Me tomó la jarra suavemente de las manos y la dejó a un lado. ¿Puedo hablar contigo un momento? Solo nosotras. Caminamos un poco por el pasto, lejos de la banda. Me sostuvo ambas manos con las suyas, los ojos húmedos y firmes a la vez. Nunca pudimos agradecerte, dijo. No como se debe. Hubo un servicio, hombres de uniforme dijeron cosas amables, y todo fue muy correcto. Pero nadie nos dijo qué pasó en realidad. No se nos permite saber, dijeron. Su pulgar se movió sobre el dorso de mi mano. Pero soy su madre. Sé que alguien cargó a mi hijo. Sé que alguien se quedó con él.
Y cuando escuchamos tu nombre, supimos que eras tú. Señora Rivas, dije, y mi voz hizo algo que no pude controlar. Me detuve y empecé de nuevo. No puedo. Hay cosas que no tengo permitido. No te pido que rompas tus reglas, dijo. Te pido que me dejes darte las gracias. Eso es todo. Mi padre movió a los Rivas a una mesa hasta atrás antes de la cena, la que quedaba medio escondida detrás de un poste de la carpa, donde tendrían que inclinarse para ver algo. Lo hizo como hace todo lo feo, a través de mi madre, con una palabra susurrada a la coordinadora, así que para cuando lo noté, sus tarjetas ya habían migrado a la mesa 14, al borde del jardín. Junto a los generadores. Encontré a la coordinadora y no alcé la voz. He aprendido que la gente que consigue las cosas casi nunca es la que grita. La pareja de la 14, dije, necesito que estén en una mesa desde donde puedan ver los brindis. No en la mesa principal, entiendo, pero tampoco junto a los generadores. Encontró un lugar con línea clara hacia el frente. Mi madre me alcanzó junto a la mesa de bebidas antes de la ceremonia y subió 2 dedos a mi cuello, como cuando me arreglaba el cabello antes de ir a la iglesia. Había un pequeño broche ahí, una insignia esmaltada de una unidad que ya no existe oficialmente de ninguna forma que pueda discutir. Cariño, dijo suave, ¿te lo quitarías? Solo por hoy. Nada, ya sabes, nada militar. Queremos que las fotos se sientan atemporales. Mi mano subió sola hacia el broche. Es solo un broche pequeño, dije. Nadie lo verá. Yo lo veré, dijo mi madre con dulzura, y esperó. Y aquí está la parte de la que no estoy orgullosa, me lo quité. Escuché luego, sin querer, a mi padre hablando de mí detrás de la carpa de los meseros, en voz baja y confidencial, con Emilio. Ha tenido dificultades para sentarse, lo del ejército. Kalin y yo esperábamos que se le pasara. Pero es terca. Lo saca de su abuela. Y luego, la voz de Emilio, tranquila, sirvió 2 misiones de combate, Ricardo. Esa es la hija que planearon. Cualquier hombre estaría orgulloso. Silencio del otro lado de la lona. Y luego, fría, entenderás mejor a esta familia cuando ya seas parte de ella. Valentina me encontró 20 minutos antes de la ceremonia, medio metida en su vestido, el velo torcido. El pánico brillante en los ojos como se pone brillante en las novias. Marina, la vela de la unidad no está encendida y la oficiante no encuentra el encendedor, y mamá está con las flores, y no puedo hacer esto si algo sale mal. Por favor, ¿puedes? Ya está, dije, y así fue. Encontré el encendedor, le arreglé el velo, resolví lo de la vela, le dije al oficiante dónde pararse, y alicé la cola del vestido de mi hermana donde se había enganchado en una silla. Arrodillada sobre el pasto con mis pantalones lisos mientras ella me miraba desde arriba. Y dijo, con la mejor intención del mundo, Dios, eres tan buena para esto. ¿Qué haría yo sin ti aquí atrás? ¿Aquí atrás? No allá arriba, junto a ella, como hermana de la novia. Aquí atrás, de rodillas en el pasto, manteniendo la maquinaria funcionando para que la foto del frente saliera perfecta. Ella nunca lo dijo como un cuchillo. Eso es lo que necesito que entiendas de Valentina, nunca lo dice como cuchillo. Y eso es casi peor, porque significa que el lugar que ocupo en esta familia está tan asentado que ni siquiera la persona que más quiero lo ve ya. Camila Rivas me encontró después de la ceremonia, mientras los invitados fluían hacia la carpa de recepción. Tenía 21 años y los ojos de su hermano, aunque yo solo había visto esos ojos en una fotografía. Se paró frente a mí retorciendo un programa entre las manos. ¿Puedo preguntarte algo?, dijo. Claro. Empezó y se detuvo y empezó de nuevo. Mi mamá dijo que hoy podrías que querrías tener la cosa contigo. Dijo que te dijera que estaba bien sacarla si querías. Sentí que la tarde se volvía fría y nítida otra vez. ¿Qué cosa?, pregunté con mucho cuidado, aunque ya lo sabía. Mis ojos subieron sin permiso hacia el segundo piso de la casa, hacia el pequeño cuarto al final del pasillo, hacia un armario con sillas plegables apiladas frente a una caja azul.
Camila siguió mi mirada hacia la ventana y luego volvió a mirarme, y algo en su rostro joven era más viejo de lo que debería. Dijo que tú sabrías, dijo en voz baja. Dijo, dile a Marina que no tiene que esconderla. No con nosotros. Subí las escaleras más despacio de lo que mis rodillas querían, pasé por el pasillo de rostros enmarcados hasta el pequeño costurero. Moví las sillas plegables. Tomé la bolsa de lona verde olivo del estante y me senté en el borde de la cama estrecha con ella en el regazo. Por un largo minuto, solo la sostuve, como se sostiene un teléfono que sabes que está a punto de sonar con noticias. Luego desenvolví la camisa de repuesto y saqué la pequeña caja azul, y finalmente, la abrí. Adentro, sobre un fondo blanco, había una medalla que no me había permitido mirar desde que llegó el sobreacolchado. Una cinta azul marino, una cruz de bronce oscuro, sencilla y pesada, del tipo que parece pesar más de lo que realmente pesa, y pesa más de lo que realmente pesa. Había una citación doblada debajo que había leído exactamente una vez. No la volví a leer. No necesitaba hacerlo. Sabía lo que decía en el lenguaje plano y cuidadoso que usan sobre una noche y un comandante y dos hombres sacados de un lugar que no puedo nombrar. Y un tercero al que no se pudo sacar lo suficientemente lejos. Me senté ahí sosteniendo lo más pesado y liviano que poseo. Entendí entonces por qué no la había abierto. Porque una medalla es una historia que el gobierno cuenta sobre la peor noche de tu vida. Y es verdad, y no es toda la verdad. Cerré la tapa. No lloré. Y no voy a fingir que lo hice. Simplemente me quedé sentada un rato con ella en el cuarto silencioso, arriba de una fiesta llena de gente que pensaba que yo iba a buscar tónico. La devolví al armario. Quiero que entiendas eso, porque importa para todo lo que viene después. La tuve en la mano, la única cosa en toda esa casa que podría haber borrado la aritmética de suficiencia del rostro de mi padre. Y elegí esconderla de nuevo detrás de las sillas plegables. No por vergüenza, por el mismo hábito viejo. Este era el día de Valentina. Las palabras de mi padre seguían en mis oídos, no le quites ni un minuto. Y lo terrible es que yo estaba de acuerdo con él. En la recepción, mi padre tomó el micrófono antes de la cena para dar la bienvenida a todos. Lo vi hacer lo que nació para hacer. Se paró bajo las luces de cuerda con una copa en la mano y construyó una familia con palabras, ladrillo a ladrillo, y era hermoso y casi nada de eso era verdad. Renata y yo hemos sido bendecidos, dijo, con dos hijas extraordinarias. Señaló a Valentina, radiante en la mesa principal, y el salón suspiró. No me señaló a mí. Yo estaba de pie junto a la mesa de regalos, atrás, donde me habían asignado, y sus ojos pasaron sobre mí como pasan los ojos sobre un perchero. La familia lo es todo para nosotros, dijo. Alzó su copa por la familia. 240 personas alzaron sus copas por una familia de la que yo no formaba parte, en un brindis dado por un hombre que me había sacado de la fila para mantener limpias las fotos. Y me quedé atrás y aplaudí, porque eso es lo que se hace. Y sentí la cosa más extraña recorrerme. No ira. Algo más callado y más peligroso que la ira. Sentí que había terminado. Mi abuela Herminia me alcanzó la manga mientras yo pasaba con el pan. Siéntate, dijo, palmeando la silla junto a ella. Me senté, porque una se sienta cuando Herminia lo dice. Se inclinó cerca, olor a polvo y menta. Tengo que decirte esto antes de que ese hombre haga algo que ni yo pueda perdonar. Dijo que había una carta. Llegó a la casa hacía 12 días. Dirección oficial de la Marina, del tipo real. La vio en el vestíbulo. ¿Qué decía, abuela? No sé exactamente, sus ojos viejos brillaron. Porque tu padre se la llevó a su estudio y cerró la puerta. Y cuando le pregunté qué era, dijo que no era nada. Iba dirigida a ti, pero era nada. Y por su cara supe que no era nada, Marina. Yo lo crié. Conozco mejor su cara de mentira que la verdadera. Una carta oficial de la Marina, dirigida a mí, abierta por mi padre, llamada nada y escondida. ¿Dónde está ahora?
Eso es lo raro, dijo Herminia, apretándome la mano con más fuerza. Fui a buscarla esta mañana. Ya no está en su estudio. ¿La movió o la quemó? No la encontré. Se recostó, respirando con dificultad, los ojos brillando entre el duelo y la furia. Lo que sea que te enviaron, hija. Tu propio padre decidió que no podías tenerlo hoy de todos los días. Estaba a medio levantarme de la silla para ir a buscar a mi padre cuando la coordinadora apareció a mi codo, sin aliento. Con una crisis. La torre de champán gotea y el padrino perdió sus tarjetas para el brindis. Y su madre dijo que usted sabría qué hacer. Por supuesto que mi madre dijo que yo sabría qué hacer. Siempre sé qué hacer. Esa es mi función en esta familia. La que arregla desde el fondo del salón. Y aún entonces, con las palabras de mi abuela resonando en mis oídos, algún reflejo entrenado en mí se puso de pie y fue a resolverlo. Le conseguí sus tarjetas al padrino. Encontré una toalla de bar para la torre y le dije al mesero que bajara el ritmo del vertido. Tomó 9 minutos, y durante esos 9 minutos mi mente estuvo en 2 lugares a la vez, las manos haciendo el trabajo pequeño, el corazón dando vueltas alrededor de la carta como un halcón. Fue entonces cuando la jefa Yolanda Ferreira caminó por el jardín de mis padres con un vestido oscuro, y las rodillas casi me fallaron. La jefa Ferreira tiene 39 años y es una de las 2 personas vivas gracias a una noche que no puedo describir. La última vez que la vi estaba en una camilla con mi chaqueta enrollada bajo la cabeza. Ahora caminaba hacia mí, erguida, sanada, entera, y se detuvo frente a mí y no me abrazó. Se cuadró apenas, lo justo, como se hace por alguien a quien seguirías a cualquier parte. Señora, dijo, y su voz sonaba espesa. Yolanda. Le apreté la mano. Está de pie. Gracias a usted. Miró alrededor, la carpa, las luces, la mesa principal, el rostro de mi hermana en cada pancarta, y vi que leía toda la situación en unos 4 segundos. Como leen las buenas jefas una habitación. Sus ojos volvieron a mí, a mi ropa sencilla, a la mesa de regalos detrás de mí, y algo en ellos se entrecerró. Señora, dijo con cuidado, ¿está en la boda? Es complicado, dije. Luego, más bajo, señora, le dijeron que mantuviera el teléfono encendido este fin de semana, ¿verdad? Eso vino de comando. Ayer, dije. ¿Por qué, Yolanda? ¿Qué está pasando? Me miró largo rato y vi que decidía cuánto podía decir, y se quedó en casi nada, lo cual es en sí una respuesta. Solo, dijo, manténgalo encendido. Y señora, donde sea que la tengan parada ahora mismo, no se acomode demasiado atrás. Saqué el teléfono ahí mismo, detrás de la mesa de regalos. Y había un mensaje nuevo de mi comando enviado hacía 11 minutos, confirme su ubicación actual. 1800, lo leí 3 veces. En 16 años he aprendido que una solicitud de ubicación, con hora exacta, significa que algo viene hacia ese lugar. Eran las 4:30 de la tarde. Estaba parada detrás de la mesa de regalos en la boda de mi hermana, con ropa sin nada mío encima. Sosteniendo un teléfono que acababa de decirme que el mundo exterior estaba a punto de entrar por el portón principal. Ya lo va entendiendo, dijo Yolanda en voz baja. ¿Entender qué?, dije, pero la boca se me había secado porque empezaba a armar la forma de todo. La carta, el teléfono, manténlo encendido, confirme su ubicación, los Rivas manejando 650 kilómetros, Camila diciendo que yo sabría. Y una caja azul detrás de las sillas plegables arriba. Antes de que pudiera escribir nada, Herminia volvió a mi lado, moviéndose más rápido de lo que debería alguien de 89 años, con algo apretado contra el pecho. Lo encontré, susurró, feroz y triunfante. No la quemó. La escondió en el único lugar donde pensó que yo nunca iría, en el fondo de su caja de aparejos de pesca, en el garaje. Me la puso en las manos. Un sobre grande, crema y pesado, con el sello grabado del Departamento de la Marina en la esquina, mi nombre escrito a máquina en el frente, mi rango escrito completo. Había sido abierto.
La solapa estaba rota donde el pulgar de mi padre había pasado por debajo. Desdoblé la carta con manos que mantuve firmes por pura fuerza de voluntad, y la leí de principio a fin. Parada detrás de la mesa de regalos mientras la banda tocaba y 240 personas comían su ensalada. Era una notificación oficial, formal, fechada, real. Me informaba que había sido aprobada para una condecoración por acciones ocurridas en una fecha que no puedo mencionar, que se estaba organizando una ceremonia de entrega. Y que mi comando se pondría en contacto respecto a la hora y el lugar. Encontré a mi madre junto al pastel y le mostré la carta sin decir palabra, y vi su rostro caer por varios pisos antes de aterrizar. ¿Lo sabías?, dije. No era pregunta. Marina. Tu padre. Nosotros pensamos. ¿Pensaron que exactamente? Mi voz salió tan nivelada que a mí misma me asustó. Pensamos que aguantaría hasta después de la boda, dijo en un arrebato, bajo, con los ojos buscando quien estaba cerca. No es que no estemos orgullosos, cariño. Claro que sí. Es solo que tu padre dijo que si salía hoy, convertiría todo en un circo. Le quitaría el día a Valentina. Y ahí estaba, la cosa más verdadera que mi madre dijo en todo el día: tu padre decide estas cosas, Marina. Siempre lo ha hecho. Yo solo. Mantengo la paz. Mi padre estaba acomodando gente frente a los altos setos verdes en el extremo oeste del jardín, el fotógrafo ajustando un reflector, la hora dorada haciendo su trabajo. Valentina y Emilio en el centro. Mi madre deslizándose a su lugar. Mi abuela Herminia estacionada al borde en su silla, negándose a sonreír. Caminé hasta ahí con la carta todavía en la mano, y mi padre la vio y no se inmutó, lo cual fue de alguna manera peor que si se hubiera inmutado. Ahí estás, dijo con suavidad antes de que pudiera hablar. Bien. Te necesitamos para algunas de estas. Luego puedes volver a ayudar. Párate ahí, detrás de tu abuela. Puedes meterte al costado. No me moví. Abriste mi correo, dije en voz baja, solo para él. Lo leíste y lo escondiste en tu caja de pesca. Su mandíbula se tensó 1 milímetro. No es el día, Marina. Es una notificación oficial de la Marina dirigida a mí. Y esperará, dijo, plano, final, la voz que usa para cerrar un trato. Este es el día de tu hermana. No todo se trata de ti y de tu carrera. Dijo la palabra carrera como si supiera mal. Nadie aquí vino a ver eso. Vinieron por Valentina. Así que fui y me paré detrás del seto. Mi padre me señaló un lugar medio oculto detrás de la silla de Herminia y la pared verde alta, donde el encuadre me tragaría, donde estaría técnicamente presente y funcionalmente borrada. Y fui, viejo hábito, la chica firme. El fotógrafo levantó la cámara y empezó a contar. Y me paré ahí entre las hojas con mi honor doblado en el bolsillo, siendo sacada de la fotografía de mi propia familia, y mi teléfono vibró contra la cadera. Bajé la vista. Era de mi padre, enviado desde 3 metros de distancia, sus pulgares moviéndose detrás de su sonrisa para que nadie lo viera hacer. A nadie le importa tu carrera. Quédate fuera de las fotos. Lo leí de pie en el seto. Levanté la vista. Mi padre sonreía a la cámara, mi madre a su lado, mi hermana resplandeciente, la luz dorada cayendo sobre todos ellos, y yo, una sombra detrás de un arbusto. Sosteniendo un teléfono que contenía lo más verdadero que jamás me había dicho. Y algo en mí, después de 36 años, puso la cuenta en cero. Salí de detrás del seto, pasé al fotógrafo, crucé el jardín, y seguí caminando hacia la fila de autos en el camino, porque el único plan que me quedaba era el más viejo, al que siempre vuelvo. Irme en silencio. No hacer una escena. Manejar a casa. Abrir la caja algún martes tranquilo, sola. Encontré mi auto. Puse la mano en la puerta. Y entonces me detuve con los dedos en la manija fría y miré atrás, hacia todo el jardín dorado, hacia el alto seto verde detrás del cual me habían escondido. Lo miré un largo momento y solté la manija. Entendí algo que había pasado toda mi vida sin permitirme entender.
Cada vez que me había ido, cada desaire, cada asiento en el fondo, cada presentación como la administrativa, lo había tragado y manejado a casa diciéndome que irme en silencio era dignidad. No era dignidad. Era yo firmando su historia. Estaba tan cansada de firmar. Saqué el teléfono y no le respondí a mi padre. En cambio encontré el número de Yolanda y envié una sola línea, confirmado. Estoy aquí. Presioné enviar y me di vuelta, lejos de los autos, lejos de la salida fácil, y caminé de vuelta hacia el jardín, no hacia la mesa de regalos, no hacia el seto. Caminé hacia la mesa donde estaban sentados los Rivas, en los asientos que había peleado para conseguirles, y jalé la silla vacía junto a la madre de Mateo. Y me senté en la fotografía por primera vez en mi vida. La señora Rivas extendió la mano y tomó la mía sin decir palabra. Me contó la parte que nunca había sabido, la que ocurrió en su lado de aquella noche. La noche que vinieron los oficiales, dijo, uno de ellos, un joven, creo que no debía. Pero se quedó después de que los otros se fueron y se sentó con nosotros en nuestra mesa de cocina hasta las 2 de la madrugada. Y nos dijo que no diría qué pasó. Dijo que no podía. Pero nos dijo esto. Dijo, señora, señor, quiero que sepan que su hijo no estuvo solo. Había una oficial con él. Ella no lo soltó. No se fue. Se quedó más allá de cuando era seguro quedarse. El pulgar de la señora Rivas se movió sobre mis nudillos, y sus ojos estaban secos ahora, enormes. No sabíamos tu nombre entonces. Solo sabíamos que había una ella. No pude hablar. Camila, al otro lado de la mesa, lloraba sin sonido. El jardín empezó a cambiar, y mi padre fue el último en sentirlo. Primero fue un auto, luego dos, luego una pequeña fila de vehículos oscuros entrando por el camino y estacionando con una precisión que los civiles nunca logran del todo. Hombres y mujeres empezaron a bajar, no muchos al principio, en uniformes de gala y trajes oscuros y afilados, y no se dirigieron hacia la carpa. Se reunieron en el amplio jardín trasero, más allá de las mesas, en el pasto abierto donde el terreno bajaba en pendiente, y se quedaron de pie. Eso es todo. En filas sueltas, en silencio, las manos entrelazadas, mirando hacia la nada, esperando algo. Los invitados lo notaron como se nota un cambio de presión en el aire antes de poder nombrarlo. Mi padre, junto al seto, finalmente bajó su sonrisa de cámara y miró hacia su jardín, hacia la creciente multitud de extraños silenciosos y serios que se reunían sobre su pasto. Yolanda apareció a mi lado. Señora, dijo, es hora de que sepa quién viene. Se agachó junto a mi silla para quedar a la altura de mis ojos y habló bajo y rápido, como se informa en un briefing. Señora, necesito que escuche esto de mí antes de que pase, para que no la derribe. La condecoración que le aprobaron es la Cruz de la Marina. Dejó que eso se asentara un segundo. No entregan eso así como así. Usted lo sabe. Lo sabía. La entrega iba a ser en la base el mes que viene. Formal, pequeña. Pero la unidad de Mateo pidió algo. Pidieron que fuera antes. Y señora, pidieron que fuera donde la familia Rivas pudiera estar, porque querían que ellos vieran con sus propios ojos a la mujer que se quedó con su hijo, recibiendo el honor en persona. Y usted le dijo a Comando que estaría aquí este fin de semana. Así que Comando lo hizo posible. Miró hacia las filas reunidas. Hay casi 260 ahí afuera, señora. De 3 comandos distintos que oyeron lo que usted hizo y se subieron a un vehículo. Y viene uno más, a unos 5 minutos, y usted tiene que estar de pie con la cabeza en alto cuando llegue, no sentada atrás, no detrás de ningún seto. ¿Quién es el que está a 5 minutos? Pregunté. Casi sonrió entre las lágrimas. Señora, es el almirante. El auto negro entró despacio por el camino y todo el jardín se quedó quieto. La banda se detuvo. 240 invitados se congelaron en sus mesas, y 260 militares se quedaron de pie en silencio en el jardín trasero. El sedán se detuvo, un asistente bajó a abrir la puerta trasera, y un hombre mayor, cabello plateado,
sin prisa, en uniforme oscuro con 4 estrellas en cada hombro. Salió y caminó hacia las filas con la certeza tranquila de alguien que jamás en su vida ha tenido que preguntar dónde debe pararse. Una voz sonó por todo el jardín de mi padre, aguda y absoluta: atención. Y cada uniforme se puso rígido como un solo cuerpo. El almirante Héctor Salinas caminó solo, lejos de sus filas, atravesando el pasto abierto, pasando las mesas atónitas, hasta donde yo estaba junto a la familia Rivas, y se detuvo frente a mí. «Comandante Solano», dijo, dejando que su voz llegara lejos. «Lamento interrumpir la celebración de su familia. Pero algunas cosas no pueden esperar. Y después de lo que hizo, decidí que esta no iba a esperar un mes más en una oficina». Se dirigió a todo el jardín congelado: «Sé que vinieron hoy a una boda, y se las devolveré. Pero están a punto de presenciar algo que la mayoría de ustedes no volverá a ver en su vida. Les pido que se pongan de pie». Y 240 personas se levantaron. Un asistente le entregó un estuche plano y el almirante desdobló una citación y comenzó a leer, en el lenguaje formal de la Marina, el relato oficial de una noche que nunca había podido describirle a nadie, la misma que mi padre había escondido en una caja de pesca. El presidente de los Estados Unidos tiene el placer de otorgar la Cruz de la Marina a la teniente comandante Marina Solano, de la Marina de los Estados Unidos. Por heroísmo extraordinario. No les daré toda la citación, porque partes de ella pertenecen a un cuarto sin ventanas, y partes le pertenecen a Mateo. Pero mi familia la escuchó. Escucharon la palabra emboscada. Escucharon que su hija, cuando empezaron los disparos, no se cubrió, que fue en dirección contraria a propósito, hacia los heridos. Y sacó a 2 personas de un lugar que la citación llamó insostenible, y que volvió una tercera vez por un tercero, y se quedó con el más allá del punto donde quedarse era sobrevivir. Cuando el almirante terminó de leer, el silencio se sostuvo un momento más, y luego 240 rostros giraron lentamente hacia mi padre. Lo encontraron solo en el pasto, sin sonrisa de iglesia. Mi madre tenía ambas manos sobre la boca. Y Valentina, mi hermana, la novia, se puso de pie con su vestido blanco y me miró, y luego miró a nuestro padre, y vi en su cara algo que nunca había visto antes: comprensión. El almirante se volvió hacia mí. «Comandante, si me permite». Me colocó la Cruz de la Marina en la blusa que había usado para ser invisible. Dio un paso atrás, se cuadró y me saludó. 300 militares lo saludaron con él como un solo cuerpo. Lo devolví sin recordar haberlo decidido. Luego tomó el micrófono que mi padre había usado 2 horas antes para brindar por una familia de la que yo no formaba parte, y me lo tendió. «Comandante, creo que hay cosas que necesitan decirse en este jardín esta noche». Tomé el micrófono con la cruz en el pecho y 20 años de cuentas pendientes en la boca. Y miré a mi padre con los ojos cerrados, esperando la factura. Pude haberle cobrado ahí mismo, frente a los Fernández y los Alcázar. Tenía las pruebas y tenía la sala. Y entonces miré más allá de mi padre. Miré a Valentina, aterrada de que su boda se convirtiera en la ruina de su padre. Miré a la familia Rivas, que había manejado 650 kilómetros la semana antes del aniversario de la muerte de su hijo para presenciar honor, no venganza. Entendí que tenía que elegir entre 2 tipos de victoria, y solo una me dejaría ser alguien con quien pudiera vivir. «Gracias, almirante», dije, y mi voz salió firme. «Quiero decir 3 cosas, y luego quiero que todos vuelvan a una boda». Me dirigí primero a las filas: «Ustedes son la razón por la que sigo de pie en algún lugar». Luego a los Rivas. «Mateo fue el mejor de nosotros. No estuvo solo, no tuvo miedo, y no lo dejé. Lo cargaré el resto de mi vida». Y por último, a mi hermana: «Este es tu día. Siempre lo ha sido, y jamás te quitaría un minuto de él». Devolví el micrófono y bajé de la tarima. «Marina», dijo mi padre, solo mi nombre, partido a la mitad, y luego nada, porque por primera vez en su vida no tenía siguiente línea. Caminé de vuelta pasando el seto sin siquiera bajar el paso, porque ya solo era un arbusto. Valentina me alcanzó junto al camino, sosteniendo su vestido. «No sabía», dijo.
Lo sé, dije. Ese es un poco el problema. Pero ya lo sabes. Esa noche, sentada al borde de la cama estrecha del costurero, abrí por fin la pequeña caja azul que había viajado 650 kilómetros en mi bolsa de lona. Adentro estaba la primera cruz, silenciosa y sin testigos. Me quité la segunda, la que el almirante había fijado frente a 300 testigos, y las puse lado a lado sobre el mismo fondo blanco antes de cerrar la tapa sobre ambas. El honor no es lo que le muestras a la gente. Es lo que sigue ahí después de que todos dejan de mirar. Dejé de esperar a que me vieran el día en que 300 desconocidos me vieron primero. Si alguna vez has sido el callado de tu familia, el útil, al que esconden atrás para mantener la foto limpia, escúchame bien, no necesitas su permiso para pararte derecho. Cuéntame en los comentarios el momento en que dejaste de esperar a que te vieran, y no olvides suscribirte a Venganza con Nombre. Nos vemos en la próxima historia.